Buenas ganas, que estamos un día más aquí y vengo con otra novela. Y hoy vengo con una reseña. Ay, ¿cómo lo digo? Me da mucha pena no haber podido conectar con este libro. Porque el primero me gustó mucho la parte sufragista y no tanto la pareja. En el segundo me gustó mucho la parte sufragista y la pareja, sin ser lo mejor de lo mejor, pero me gustó mucho. Y en este me ha faltado parte sufragista y la pareja... Pero soy totalmente consciente de que es un buen libro y un buen romance. Y creo que es el típico libro que si tú sí conectas desde el principio con la pareja te va a gustar un montón. Porque otra cosa no, pero la autora la verdad escribe muy bien. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de Evie Dunmore y el tercero de las revistas de Oxford, que es Retrato de un caballero escocés. A ver, este libro, bueno, os leo primero la sinopsis y ya hablamos, ¿vale? Dice, a veces los mejores planes se pierden por el camino y un viaje imprevisto a Escocia lo acaba de fastidiar todo. O tal vez no. Hattie Grenfell es una rica heredera londinense procedente de una acaudalada estirpe de banqueros. Lo único que quiere en la vida es ser un artista de éxito, tener una causa noble que defender y casarse con alguien joven y caballeroso. ¿Qué hace entonces en el altar con Lucian Blackstone, un oscuro y atractivo financiero al que toda la nobleza británica teme? Lucian es un hombre hecho a sí mismo. Sí, es rico, pero tiene poco poder. Y tal vez Hattie sea la clave para conseguirlo, así que cuando se le presenta la oportunidad, la aprovecha. No alberga sentimientos románticos, quiere vengarse por algo que sucedió hace muchos años. Sin embargo, su nueva esposa lo hechiza. En este libro, la parte sufragista y la parte de los derechos de la mujer, las condiciones de las mujeres que hemos visto en el primero y en el segundo. El primero es mucho más sufragista, el segundo es sobre las condiciones y sobre todo el tema de los derechos de las mujeres casadas y los maltratos y demás, con las cartas del segundo libro que me encantaron, o sea, esa parte me pareció fabulosa. Aquí eso se pierde mucho más y quizás se habla más de la realidad laboral de la gente, de la situación, digamos, de los obreros, ¿no? De cómo Hattie es una persona privilegiada, es aristócrata, es hija de banqueros, es... Bueno, sí, más que bueno, sí, es aristócrata, pero también o sea, es como que tiene la doble, porque no es aristocracia como tal, pero en el momento en el que está prácticamente lo es, porque dinero va junto poder. Pero bueno, indistintamente. Pero ella sí está interesada en saber las cosas, ¿no? Y entonces aquí, que además Evie Dunmore es una mujer que como Mimi, se nota mucho que se informan para escribir sus libros. Entonces hay todo un bagaje del momento histórico que se nota, que se ve, que está bien hecho, ¿vale? Entonces aquí vemos pues eso, la realidad de que generalmente cuando lees novelas románticas tiras mucho más bueno, yo no, porque a mí me gusta mucho el bajofondismo, pero cuando te vas de ese tipo de novelas, muchas de las novelas de autoras reconocidas del género van hacia los aristócratas y los nobles y los bailes y no hablan de cómo estaba la gente, de cómo vivía la gente, de qué situaciones tenían, de qué problemas tenían, de qué pasaba con ellos, ¿no? Mis grandes autoras favoritas sí hablan de eso, pero la mayoría del género no. La mayoría del género va mucho más como Julia Quinn. Va mucho más, para que me entendáis, que con esto no le estoy dando miedo a Julia Quinn, solo estoy diciendo para que me entendáis el tipo de libros que son. Entonces aquí no tenemos tanto la parte sufragista, la parte femenina, sino que es más un poco hablar de eso. También se habla mucho de teoría, de política, de filosofía y demás, también por las conversaciones que tienen ellos dos, que son bastante interesantes. Y luego tenemos un romance que, bueno, he visto a mucha gente en Goodreads decir que esto es un retelling de La Bella y la Bestia. Yo la verdad no termino de encontrarle el punto de que esto sea un retelling de La Bella y la Bestia, pero vale, ok. No termino yo de verlo, pero vale. Y entonces, a ver, sí, pero no sé, es que yo con los retellings soy muy puñetera, ¿vale? Entonces, pues bueno, cada uno. Entonces, no me he terminado yo de enamorar de los personajes. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo estaba leyéndolo y decía, sí, claro, es que, por deciros, es que estoy yo pensando, esto es un retelling de La Bella y la Bestia. Más retelling de La Bella y la Bestia, esto que esto, casi, depende cómo. O sea, le veo más puntos de Bella y la Bestia a esto que a esto.
Porque momento que llega ya a la casa y se va con él, que no es tampoco un retelling, pero a mí me da más vibras porque en este, cuando ella se fuga a su casa y él tiene una biblioteca llena de libros y ella está en plan de oh my goodness, libros, tal, 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 y al final se sabe que es todo como un engaño, esto casi que me recuerda más que esta, pero bueno. Si dice que es un retelling, pues bueno, también dicen que Acotar es un retelling y una patata, así que bueno, da igual. Indecentamente. Es un romance bastante serio, ¿vale? Bastante cerebral, digamos. Hablar mucho, pelearse mucho también, debatir mucho, contarse ciertas cosas, tal. Y está muy bien, o sea, realmente si es que hay momentos y hay conversaciones que son interesantes. Pero es que, lo siento en el alma, pero es que no he conseguido conectar. O sea, era un libro que además, es que al final las comparaciones son odiosas. ¿Qué ha pasado? Yo me he leído este libro, conforme me leía este libro, conforme me leía este libro. Quiero decir, es difícil que cuando tú estás leyendo cosas que te flipan, que te hacen estar en tu cama haciendo así, ¿vale? Porque yo he vivido eso. Claro, lees este y en un contexto diferente, pues igual este libro sería, pues ok, y en este libro era decepcionante, porque todo el tiempo era, ¿por qué estoy yo leyendo esto, pudiendo leer cosas que me hacen feliz? ¿Sabes? Que al final, pues, esto el pobrecito libro no tiene la culpa, pero al final también es una manera de cribar y de darte cuenta de las cosas. Entonces, a mí este libro no me llena, a mí este libro no me hace feliz, a mí este libro no me ha hecho suspirar, a mí este libro no me ha hecho reír, no me ha hecho llorar, no me ha hecho gritar, no me ha hecho sentir nada, ¿vale? Ha sido un libro que está bien escrito, que es interesante y que es coherente. Pero no se va a quedar en mi memoria, ni me va a aportar nada diferencial. Lo cual, pues, lo convierte en uno de tantos, lo convierte en un libro mediocre. Y al final también la comparativa con los otros de la serie, me gustaron mucho más los dos primeros que este. Pero, por ejemplo, he visto en Goodreads que no es lo que le ha pasado a todo el mundo. Hay mucha gente también que este libro sí le ha gustado, así que tampoco quiero decirle a la gente no lo leáis. Yo sigo pensando que tendréis que darle una oportunidad a esta autora. Obviamente, en la medida que podáis económicamente, bibliotecas públicas, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Sigo pensando que es una autora que vale la pena y sigo pensando que escribe bien. Ahora, en el top de tal no sé qué, no sé cuántos, efectivamente, si me dices, Neo, solo puedo comprarme un libro o solo puedo coger un libro o solo me va a dar para un libro. Obviamente, pues no voy a engañar a nadie. Siempre te voy a decir que escojas a Mimi Matthews antes que a Evie. Sí, porque me parece que escribe mejor, me parece que es más interesante, me parece que sus historias son más bonitas y me parece que sus personajes son mucho más atrayentes, pero ¿qué vamos a ver? Pero si tú estás buscando una novela romántica histórica inglesa con ese punto sufragista, con ese punto de hablar sobre la vida y el mundo, como hablamos un poco en el neusanismo, y quieres ver un romance de dos personas que se respetan, que hablan y que dicen y que tienen como sus tiempos, pues anímate con la serie y anímate con este. O sea, llega a este. Sí que es cierto que yo creo que si sois de mi estilo y tenéis mis gustos, este no va a ser un libro que os vaya a encantar. O sea, no creo que si soléis coincidir conmigo, ya no en gustos generales, sino si por ejemplo os habéis leído Las Ravenel y os ha gustado mucho el libro de West, si os habéis leído Las Hathaway y os gusta mucho Merry Pen y os gusta mucho el último, si os habéis leído Nueve Reglas y os flipa, y vuestro favorito es el primero, no el segundo, si os flipa Barnacle, si os gustaron, si habéis leído estos, que si tenéis los mismos gustos que yo concretos de tal, este libro no va a ser el que más os guste de la saga, creo. Ahora, si tenéis gustos parecidos a los míos, pero donde yo soy fan de X libro, vosotras sois fan de otro, pues igual aquí nos pasa al revés. Que a mí me ha gustado más el primero y el segundo, a vosotros os gusta más este. ¿Vale? Pero bueno, me gustaría leer el final de la autora, porque me parece súper interesante. Y esto no lo suelo hacer nunca, pero me parece como muy importante hablar de esto, ¿vale? Dice, nota de la autora.
El accidente que costó la vida a la familia de Lucian se inspira en un desastre minero que tuvo lugar en la mina de Huskar de Silverstone en 1838, uno de los acontecimientos que dio lugar a la aprobación de la Ley de Explotaciones Mineras de 1842. Por aquel entonces, la opinión pública parecía más preocupada por la desnudez de las mujeres en el interior de las minas. El periódico Labor Tribune, favorable en general a los mineros, decía en un artículo de opinión: no se puede esperar que una mujer acostumbrada a ese tipo de trabajo sepa mucho acerca de las tareas del hogar o de cómo lograr que un hombre esté a gusto en su casa. Durante bastante tiempo la gente visitaba las minas para hacer fotografías de mujeres en pantalones por motivos comerciales y los mineros recibían parte de los beneficios obtenidos. Las mujeres mineras defendían su trabajo y burlaban la ley porque necesitaban el salario para contribuir al mantenimiento de sus familias. En muchos casos personificaban el conflicto latente entre las nociones victorianas acerca del ideal femenino y la realidad de las mujeres que dependían de su trabajo manual para su supervivencia y la de sus familias, cosa que sigue pasando hoy en día. Esa dualidad entre lo que debería ser una mujer o lo que debería hacer una mujer y demás y la moral que nos gusta y luego lo que pasa cuando tú tienes que llegar a fin de mes y comer. Las chicas de pie de pozo desempeñaron un papel clave en la lucha por el sufragio femenino en la época eduardiana. En la era victoriana, la organización británica del movimiento sufragista incluía muy mayoritariamente a mujeres de clase media y alta. La sociedad británica estaba fuertemente estratificada desde el punto de vista social y las mujeres de la clase trabajadora tenían pocos alicientes y muchas barreras en la práctica como para que les resultara interesante unirse a la lucha por el voto. A ver, si tú tienes que llegar a fin de mes y tienes que comer, y tu marido, si no está la casa bien puesta según que te pega 2 palizas, ¿tú te crees que te vas a poner a ir a manifestaciones sufragistas? Quiero decir, eso se ve claramente en la peli de Sufragistas, si no la habéis visto. Es obvio no lo siguiente, que esto no significa que el movimiento sufragista en Inglaterra, no fuera importante, lo fue muy importante para Inglaterra y para el resto del mundo por lo que propició, pero te das cuenta del privilegio. Las mujeres que pedían el sufragio femenino, que obviamente lo pedían para todas, en parte también lo pedían por egoísmo y por clasismo, en el sentido de, hostia, mi marido rico vota, ¿por qué yo no? No era tanto preocupándose porque todas las mujeres tuvieran los mismos derechos y todas las mujeres tuvieran derecho a voto, sino en plan de, oye, ¿por qué cojones ahora hay voto y yo no voto? Y ellas se manifestaban y nunca tuvieron los problemas que tuvieron los hombres, o sea, los hombres que voy ahora, las mujeres obreras. Porque una cosa que, por ejemplo, nos habla mucho es que con Emily Pankhurst, que por ejemplo fue una de las personas más reconocidas, que era una mujer con dinero, o en la película de Sufragistas se ve, obviamente ella estuvo en muchas cosas y fue la cabeza de siglo y todo lo que tú quieras. Pero luego las que eran encarceladas y apalizadas y se les hacía de todo, madre mía, no eran mujeres como Emily Pankhurst, ¿vale? Eran obreras, eran chicas que habían sido violadas en los telares y en las fábricas y en las panaderías y apalizadas por sus maridos y mujeres a las que les quitaron sus hijos. De verdad, vete esa peli. Si no habéis visto, vete esa peli. Que no es una película, es la realidad. Ay. No obstante, las líderes sufragistas eran muy conscientes de los diferentes criterios basados en la separación entre las clases sociales. En 1872, Millicent Fawcett escribió lo siguiente: a Nancy Jones, de Whitechapel, que recibe continuas palizas de su marido, no creo que le sirva de consuelo saber que a Lady Jones, en Belgravia, siempre le ayudan a entrar y salir del carruaje como si fuera una lisiada. Al final del siglo XIX, el sufragismo y los movimientos defensores de los derechos de las mujeres trabajadoras fueron convergiendo sobre todo en el muy industrializado norte de Inglaterra. Las sufragistas de clase media y alta, cuyos enfoques sociales y políticos sufrían de una inevitable estrechez de miras, dificultaron con cierta frecuencia la plena integración de ambos movimientos. Preferían focalizarse de forma exclusiva en la obtención del derecho a voto y no involucrarse en una reforma social más amplia que incluyera, por ejemplo, la rectificación de la desigualdad salarial, que era una propiedad de las trabajadoras. Una prioridad de las trabajadoras. Eso sí, en muchas ocasiones las aristócratas y trabajadoras industriales actuaron codo con codo, sobre todo cuando la lucha por el sufragio femenino entró en una fase más militante en el año 1905. Hubo que esperar hasta 1928 para que las mujeres de bajos ingresos consiguieran el derecho a voto, mientras que sus homólogas adineradas o con estudios universitarios lograron el derecho al voto 10 años antes, en 1918. Para que veáis la diferencia. Luego, el arte como vehículo de cambio. A finales del XIX, muchos victorianos utilizaron el arte para enfrentarse a problemas de sociedad. Los artistas empezaron a considerar el arte como una actividad caritativa y también conducente a la reforma social.
a veces creando descripciones o representaciones de la pobreza, en algunas ocasiones idealizadas y en otras realistas hasta el espanto, con objeto de lograr la reacción del público. La fotografía social desempeñó un papel importante a la hora de representar las condiciones de trabajo, en general de una precariedad extrema, y el uso habitual y continuado de los niños como fuerza de trabajo habitual en la Gran Bretaña victoriana. Es que es una barbaridad. Es decir, el arte, yo soy una persona que me encanta el arte, lo sabéis que soy muy pesada con eso y lo he dicho muchas veces. Yo, por ejemplo, no sé ir a Madrid sin ir a ver el Prado. Y cuando viajo estoy siempre yendo a museos y a iglesias y a donde sea que haya arte, sea pintura, sea escultura, sea arquitectura, sean grafitis, a mí me da igual. Lo que me gusta y lo que no también, obviamente. Hay cosas que me niego a ir a ver y no pasa absolutamente nada, ¿no? Como cuando fui a Londres y no quise entrar en el Tate. Pues no me interesa ese tipo de arte y no quiero ir. Igual que no me interesan muchas de las cosas expuestas en el Guggenheim o que, por ejemplo, en el Reina Sofía en Madrid, prácticamente más allá de el Guernica de Picasso, no hay nada que me interese y lo sé porque he entrado. Así que, bueno, sí, de la época inicial de Picasso hay algunos cuadros muy bonitos y de Dalí. Pero más allá de eso, nada. Pero bueno, inicialmente, el arte siempre ha ido de la mano de las luchas sociales y lo que está pasando en el mundo. Obviamente siempre ha habido artistas que se han puesto a un lado en eso, ¿no? Como que a mí me da igual, yo vengo aquí a pintar mis mierdas. Pero históricamente hablando, el arte cuenta qué está pasando. Y el arte tiene que ver con lo que está pasando. Y con qué situación económica hay. Y con qué derechos y libertades hay. Y cómo está la población. Y cómo funciona. Y qué sucede. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando la gente dice lo típico de no con la pintura, no, pues si son cuadritos. Es como, hay que ser como, lo siento nada, pero hay que ser como muy corto de miras para no darte cuenta que el arte son muchas cosas y representa muchas cosas. Es que además, por ejemplo, cuando te pones a mirar fascismo, ¿no? Ahora que está tan de moda esta palabra, ¿no? Que se dice que se dice para tanto y tal. Hay mucha arquitectura fascista. Hay mucha arquitectura o la arquitectura colonial o la arquitectura imperialista, es decir, en cómo edificamos está quien somos, está ahí. Es que literalmente tú te vas a Rusia, que aunque siempre se le tira de todo y todo lo demás, cuando tú haces tú estudias mínimamente cómo está hecha Rusia, en el sentido de cómo se ha edificado en Rusia en los últimos 100 años, tú ves cómo están hechas las casas. O sea, las casas en Rusia no son bonitas. O sea, no hay una gran disposición a edificar bloques de pisos para vivir bonitos. Hay muchísimo interés en que sean funcionales, en que todo el mundo tenga los mismos metros, en que la gente tenga suficiente luz, en que estén bien comunicados, en que tengan ascensores, en que tengas escaleras de salida, no sé qué, que estén bien hechos y bien regulados para no pasar frío, o sea, que esté todo bien aislado, que esté todo bien puesto. Y luego todos los sitios tienen su parque, tienen su zona, todo tienen su parte verde, o sea, hay todo un porqué detrás del pensamiento comunista, aunque Rusia tampoco sea ya comunista hace mucho tiempo, igual que China ya no es comunista. Quiero decir, pero cuando el interés común está, se nota, es exactamente igual que, por ejemplo, algo que yo adoro. Cuando tú buscas y estudias y conoces la arquitectura en los países de realidad musulmana, las casas y los palacios por fuera no son especialmente bonitos, ¿vale? Tú cuando vas por Europa y ves castillos y ves fortalezas y ves palacios, hay muchos palacios y muchos castillos que por fuera son bonitos. Que si vidrieras, que si tal, que si mármol, que si de esto, que si capiteles, que si tal. Los edificios musulmanes, las alcazabas musulmanas, es que no me gusta decir musulmán porque musulmán realmente es una religión, ¿no? Pero para que me entendáis, donde ha habido, porque tampoco son árabes, no es solo árabes, ¿vale? Por eso no digo árabes, si estáis pensando eso, ¿no? Pero bueno, cuando hacen ese tipo de edificaciones, y en la Alhambra, por ejemplo, se ve perfectamente, es como lo más representativo, ¿no? O la mezquita de Córdoba pasa igual. Por fuera es muy austero, por fuera es muy sobrio, es muy básico.
suele ser siempre de un color, las ventanas son de X manera, nunca vas a ver grandes vidrieras, nunca vas a ver ostentación. ¿Por qué? Porque en la mentalidad y lo que te dice el Corán es que el dinero y el gastar y el ornamentar tiene que ser por dentro, tanto en el ser humano como en las cosas. Que luego, obviamente, yo con esto no quiero decir que el Islam sea estupendo ni nada. Como todas las religiones monoteístas, eso es una puta mierda, efectivamente. Pero sí hay esta diferencia entre la religión hebrea y la cristiana, que son bastante más parecidas, y luego el Islam ha hecho, nace de lo mismo, pero hace un poco de diferencia, ¿no? Pues por eso cuando tú vas a la Alhambra por fuera, que yo eso además lo he oído decir a mucha gente, ¿no? Es que ya ves tú la Alhambra, la gente que dice que es una maravilla, si es un puto castillo a la mar de soso, sin nada. Claro, porque la Alhambra lo bonito lo tiene por dentro. Que por cierto, el otro día vi un documental de, yo ya lo sabía, pero lo vi por gusto, de que han hecho ahora toda una reestructuración y con planos internos de cómo está hecha toda la canalización de aguas para que todas las fuentes de la Alhambra tengan agua. ¿Qué dices? Que fueran capaces esta gente del año 1000 hacer todo eso para que llegara agua del Darro desde todos los días, a todas horas, noche y día, verano e invierno, y canalizara perfectamente a la Alhambra. Y luego cuando hicieron el Generalife también hasta allí. O sea, es impresionante. O sea, el nivel de conocimiento de esta gente, de verdad, ¿eh? Pero bueno, por dentro, todos los techos, todas las paredes, o sea, es una pasada. Y ese arte es historia y es quien somos. ¿Sabes? Es que, no sé, no entiendo a la gente que no sabe apreciar el arte y que no solo no sabe apreciarlo, sino que encima lo desprecia y desprecia a quienes sí, ¿sabes? Bueno, eh... luego aquí hay una cosa que quiero leer porque me hizo mucha gracia. Las noches de bodas, ¿no? Que es algo que hablamos mucho siempre cuando leemos novela romántica, la mayoría y demás, ¿no? Dice, he incluido en esta historia el libro ficticio El arte de engendrar niños guapos para ilustrar el hecho de que algunos miembros de la sociedad victoriana reconocían tanto la existencia como la importancia del placer femenino en el matrimonio. No obstante, y por regla general, a las mujeres de clase media y alta no se les daba referencia alguna acerca del sexo hasta que se encontraban con él. La inspiración para describir las conversaciones de Hattie acerca de su noche de bodas me llegó a través del blog de la novelista Mimi Matthews, Éter para cuando haga falta. La edición de 1897 Manual de Jurisprudencia Médica incluye el caso de una dama victoriana recién casada que se puso histérica cuando su marido intentó empezar a mantener relaciones sexuales con ella. Como resultado de ello, la consumación del matrimonio se retrasó mucho. En el informe se menciona lo siguiente. Finalmente, las dificultades se solventaron gracias a la utilización de vapores de éter. La dama recuperó la conciencia en pleno coito y a partir de ese momento no hubo más problemas de la relación sexual. Es que lo piensas y dices... A mí me ha hecho mucha gracia aquí porque tenemos a Evie con Mimi, que son dos autoras tal, que aquí son publicadas por la misma editorial y que hemos estado hablando de ella, ¿no? Y es que esto lo hemos hablado tantas veces, que decir, hay muchísimas autoras de histórica inglesa que ponen encima de la mesa el tema de las relaciones sexuales, en cómo no se hablaba de sexo con las chicas, cómo no se les contaba nada, o por ejemplo, ya sabéis que yo adoro a Kleypas y una cosa que nunca se me olvidará es cuando la madre de Annabelle de Annabelle es, ¿no? Sí, Annabelle Payton. De Annabelle, en el primer libro de todos, le dice a Annabelle cuando se va a casar que cierre los ojos, no piense en nada, intente que pase lo más rápido posible y que si por lo que sea está siendo demasiado duro para ella, que piense en los ceros que va a tener en la cuenta y que nunca te va a tener que preocuparse de poder pagar la carne o la ropa, ¿vale? Que tú lo piensas y dices, es horrible, pero cuando lo analizas dices, es que es una realidad. Es que las mujeres, y lo siento, y lo que voy a decir igual hiere algunas sensibilidades, pero las mujeres todavía hay muchas que siguen yaciendo en el lecho matrimonial por obligación y siguen siendo violadas por sus maridos porque consideran que se lo deben a ellos y para las que el sexo es un trámite, a veces incómodo, a veces doloroso. ¿Vale? Esto en 1800 lo vemos, lo leemos y decimos, madre mía, sigue pasando en muchos países y sigue pasando aquí.
aquí. Entonces, igual tendríamos que dejar de ponernos la mano a la cabeza y reírnos tanto y empezar a pensar qué está pasando, ¿vale? Y empezar a darnos cuenta de ciertas cosas. Pero bueno, en las novelas me parece algo siempre muy interesante y muy importante que se trate por cómo durante tanto tiempo, que además os lo he contado alguna vez, que esto además fue un tema cristiano, es un tema que la cristiandad cambió, ¿no? Pero desde que hace unos 5 siglos o así la cristiandad decidió que nosotras éramos frígidas, porque antes de esto nosotras éramos herederas de Eva, y éramos nosotras la parte sexual, y eran las mujeres las que tenían el sexo en la sangre y las que eran pues ninfómanas en potencia, hasta que la cristiana dijo, esto no nos está funcionando, vamos a hacerlo al revés y vamos a decir que las mujeres son herederas de María, que son virginales y puritanas y frígidas. Y cambiaron la idea, ¿vale? Pero esto llevamos 5 siglos, ¿eh? No mucho más, 5 o 6 siglos. Bueno, pues estos 5 o 6 siglos lo que han hecho ha sido alejar a la mujer del sexo, ¿vale? Ponerla como alguien externo, ¿no? El sexo es de los hombres, el sexo pertenece a los hombres, el placer pertenece a los hombres, la necesidad de sexo es de ellos, y nosotros lo que hacemos cuando nos casamos, cuando nos juntamos, es ceder. Es hoy te has portado bien, pues hay sexo. Hoy has sido muy bueno, hay mamada. Hoy hay no sé cuánto tal. Hoy estoy enfadada, no tenemos sexo. Porque nosotras no somos protagonistas del sexo. Nosotras no somos parte activa en el sexo. Y ese es el problema. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que. El tema en cuestión, un montón de años después, es que nosotras seguimos, y muchas mujeres les sigue costando entender el punto de que las mujeres somos seres sexuales exactamente igual que los hombres. Y que la cantidad de libido o no libido que tengas depende de cada persona, no depende de su género, en ningún caso. Luego hay otro tema que no me voy a meter hoy en esta reseña, es todo el tema de por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, todo esto, claro, si tú sacas a la mujer de la ecuación y la pones como algo externo, como un sujeto pasivo, pues claro, pasa todo. Si encima además, durante muchísimo tiempo, que también os digo, sigue pasando, hay muchísimas mujeres desinformadas, y encima además les mentimos, porque os lo digo siempre, es mentira que te tengan que doler. Es mentira. El sexo no duele, ni la primera vez ni la última. El sexo no duele, no duele. No tiene que doler. No es cierto que la primera vez duela. No es cierto que la primera vez tengas que sangrar. Lo que pasa es que es más fácil, literalmente, es más fácil decirle a las mujeres que es normal que les duela y que es normal que sangren, que enseñarle a los hombres y a las propias mujeres a tranquilizar, a lubricar, a destensar, a esperar y a hacer las cosas bien. Porque esto es lo mismo que... Os voy a poner el mismo ejemplo de siempre. El sexo anal no tiene que doler y no tiene que sangrar. Si duele y sangra, lo estás haciendo mal. Y eso la mayoría de la gente lo entiende. Pues con el sexo vaginal es exactamente igual, solo que además encima la vagina lubrica por sí sola. Y está hecha para eso. Y aún así seguimos normalizando. No, es que el himen, que no es cierto. Que para empezar, muchísimas mujeres cuando tienen relaciones la primera vez ya no tienen himen. Por amor de Dios. Eso ya lo primero y segundo. Que el himen no duele que se te rompa. Que no duele, que si sangras es porque hay desgarro. Y si hay desgarro es porque no se está haciendo bien, porque no estás suficientemente lubricada, porque no estás tranquila, porque no estás bien, porque no lo estás haciendo bien. Exactamente igual que no es normal que las mujeres no se corran, no es que es muy difícil, no somos difíciles, las mujeres no somos difíciles. No es cierto. Nosotros tenemos un puñetero órgano que sirve específicamente para el placer. Iros a cagar. Por favor. Voy a volver a esto que me estoy yendo por las ramas porque... Reseñas neusianas. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que por si no lo sabéis es un filósofo que a mí me gusta mucho, que se relacionó mucho con líderes sufragistas alemanas, decía lo siguiente en su libro La Gaia Ciencia. Hay algo completamente monstruoso acerca de la educación de las mujeres de clase alta. Todo el mundo está de acuerdo en que se les debe mantener en la ignorancia más completa que sea posible acerca de las cuestiones relacionadas con el erotismo y que se debe imbuir en sus almas un profundo sentimiento de vergüenza en relación con tales materias. Se supone que deben carecer de ojos y oídos, no escuchar palabras ni tener pensamientos acerca de ello, pero para después ser arrojadas como un horripilante relámpago a la realidad y el conocimiento físico de la consumación del matrimonio, precisamente por el hombre que aman.
Unir amor y vergüenza es una contradicción y que te obligan a tener esa experiencia que puede producir placer, rendición física, obligación, pena, terror y todo al mismo tiempo. Es como hacer un mundo psíquico muy difícil de desatar. Es que literalmente. Pero vamos, es que en una aristocracia que tampoco era posible hablarle de ninguna parte del cuerpo ni tener pensamientos y las mujeres lo que mejor podían hacer era no decir nada, pues hijo, ¿qué te vas a esperar? Si a eso le unimos el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres desde el punto de vista más personal, el resultado era estremecedor. Aunque hoy en día sigue existiendo cierta contención social en lo que se refiere al placer femenino, he buscado hacer de él un pilar de esta historia. Defiendo que las novelas románticas desempeñan su papel a la hora de eliminar este legado. Estoy totalmente de acuerdo con él. Y por eso me da pena no haber conectado con este libro, porque cuando te pones a leer la nota de la autora dices, tío, si es que lo hace muy bien, es que se informa muy bien, es que escribe muy bien. No sé, creo que lo voy a dejar apartado. O sea, obviamente no lo iba a tirar, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que lo voy a dejar apartado para leerlo en otro momento, a ver si en otro momento conecto más, ¿no? Pero bueno, que os quiero acabar de leer esto. La separación y el divorcio. En la Inglaterra victoriana de 1880, divorciarse era posible, pero no fácil. Y mucho menos si quien pedía el divorcio era la mujer. Una mujer de clase alta solía disponer de medios para costearlo, pero también hacía que se desatara el escándalo y se la culpara de él. Incluso el hecho de llevar vidas separadas era complicado. Hasta 1883, el cónyuge abandonado podía solicitar un mandato de restitución de sus derechos conyugales que obligaba al otro cónyuge, normalmente la esposa, a regresar al hogar conyugal. Si el cónyuge requerido por el mandato rehusaba cumplirlo, entraba en prisión hasta el momento en el que aceptara cumplirlo. Aunque Hattie esperaba que Lucian no recurriera a esta drástica medida, para ella era crucial sentirse libre de cualquier vínculo y obligación legal con él o cualquier otro hombre, como por ejemplo su padre, y solo renunciar a esa libertad cuando ella lo eligiera, sin presión social o persona de algún tipo. La separación legal que propuso le daba esa oportunidad. Licencia artística. Aunque la novela de Trollope citada La vida que ahora vivimos se publicó en 1875, la cita de esta es de la autobiografía del actor que se publicó en 1883, 3 años antes de los acontecimientos narrados en esta novela. John Dewey publicó sus ensayos acerca de la estética en la década de 1880, pero la teoría completa del autor sobre el arte como una experiencia en la línea argumental que utiliza Hattie no apareció hasta 1900. Son demasiado bonitas para ser inteligentes no es una frase que se debe atribuir al profesor Ruskin, sino a su contemporáneo, el también profesor Henry Sidgwick. La pronunció refiriéndose al primer grupo de estudiantes femeninas que acudieron a uno de los colegios mayores para mujeres que él mismo, junto con otros socios, había fundado en Cambridge. Son demasiado bonitas para ser inteligentes. Kefir. Os lo digo siempre. Os lo he dicho con Evident Moore, os lo he dicho con Mimi Matthews, os lo dije con Las Ravenel de Lisa Kleypas, que para mí es la mejor serie sin duda de la autora por tantas cosas y sobre todo por la parte de protagonistas femeninas y de historia femenina. Y lo hace también mi amada y venerada MacLean, lo hace increíblemente bien. Emma Wiles, la novela romántica, hace un trabajo en general y específicamente la histórica en hablar de las mujeres, hablar de nuestras realidades, hablar de nuestros miedos, hablar de nuestras historias, de nuestras voces, de los cambios políticos y sociales, de una manera que no lo hace nadie en la literatura. Es que no hay libros en la literatura que hablen de esto. De la manera en que lo hace la romántica, no existen. Y negarle eso a la romántica y pensar que la romántica son solo historias de fantasía de mujeres, es que no dan pie con bola, de verdad. Y estoy harta de tener que oír comentarios de mierda por parte de todo Cristo. Porque es que la novela romántica le tira miedo a todo el mundo. Le tira mierda a los clásicos, la gente que defiende los clásicos, le tira mierda a los elitistas, le tiran mierda los que leen los lectores de nicho, le tiran mierda a la gente que no lee, le tiran mierda a los machistas, le tiran mierda a todo el mundo. Y ya está bien, ya está bien. Obviamente la novela romántica en general son libros de ficción como cualquier otro libro de ficción, como cualquier otro género, que están para entretener, para evadirte, para pasar un buen rato. Sí. Pero negarle a este género, que es el género más leído y más escrito por mujeres, más representado por mujeres, más protagonizado por mujeres, que no tiene una parte fundamental en hablar de qué nos pasa a nosotras, qué pensamos, qué vivimos, qué hacemos, cambios sociales, momentos históricos, es no enterarse de nada, sinceramente. Ya ha habido muchas cosas que yo he aprendido gracias a novelas románticas y que no las he leído en ningún otro libro, ni de ficción ni de no ficción, porque no importaba, porque nadie se había parado a pensar en eso y me parece vergonzoso que no se le reconozca nunca.
Y nada, que me he ido un poco por las ramas, pero que... Porque al final me da mucha pena, pero bueno, lo que os he dicho. Le daré otro try en otro momento de relectura, en un año o en 2 o lo que sea. Pero en este momento, sintiéndolo mucho, yo no he conseguido conectar con esta pareja. Pero me encanta Evie Dunmore, voy a seguir leyéndola. Disfruto muchísimo con muchas cosas que explica. Se nota mucho que se informa un montón y de pensamiento se nota mucho que estamos bastante... ¿Sabes? Y nada, que si habéis leído la otra contadme y que si no, pues que mínimo os la apuntáis. Luego ya cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Y nada, como yo siempre, hasta de sangre. Y de médulas y buena gente, mándame tiempo poner en tu vida y ser más feliz. Yo ya no.